la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Como siempre, damos la gloria a nuestro Dios por permitirnos estar este tiempo compartiendo de la palabra de nuestro Dios, compartiendo con nuestros amigos oyentes a través de 91.6 en la ciudad de Santander, al norte de España, en la provincia de Cantabria. También compartiendo a través de este podcast. Esta palabra queda a manera de podcast alojada en el portal de la radio en www.caminoestereo.com, pero también queda en YouTube para que esta palabra la puedas escuchar nuevamente o la puedas compartir con otra persona, o quizás no la pudiste escuchar en vivo y luego queda allí en este portal. Vamos a hablar un poco acerca de nuestra unión con Cristo en la vida práctica, en la vida diaria, en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. Vamos a ver cómo esa unión con Cristo en realidad afecta nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, nuestra rutina diaria. Querido amigo, nosotros no podemos mirar tal vez todos los aspectos de la vida. No podemos, es decir, estar al detalle en cada cosa que ocurre. Pero la única verdad es que Cristo en la vida del creyente ha empezado a hacer una obra poderosa que se ve reflejada en su vida práctica, en su vida cotidiana, en su vida normal, en su rutina diaria. Eso quiere decir que cuando el Señor hace una obra en nosotros, la hace de una manera tan especial y tan progresiva, y nosotros debemos ir creciendo en esa relación práctica con el Señor. ¿A qué me refiero básicamente? A que la vida del cristiano se refleja en lo que hace diariamente, en las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas de la vida. Si nosotros como creyentes comprendemos de una manera sabia, de una manera inteligente, que esa unión con Cristo nos va a ayudar para lograr una estabilidad espiritual, para progresar en una santificación personal, para crecer en una comunión consciente con Cristo, y esa es una bendición. Esas tres cosas ocurren en la vida del creyente de manera práctica. ¿A qué me refiero? La comunión con el Señor, la vida cristiana, el aprender la palabra de Dios, el asistir a la iglesia, el tener una vida como creyentes nos va a dar una estabilidad espiritual. Una estabilidad espiritual. Grábate esa frase en tu vida, en tu corazón. Una estabilidad espiritual. Hay personas que quizás empezaron a asistir a una iglesia o llevan asistiendo a una iglesia durante determinado tiempo, pero no tienen una estabilidad espiritual. ¿A qué me refiero? Que hay unos que están bien hoy, duran bien espiritualmente un mes, 15 días, y luego viene una debacle y luego caen espiritualmente. Cristo quiere que en nosotros haya una estabilidad espiritual siempre, siempre. Esa estabilidad espiritual existe en cada hijo de Dios, en cada creyente, aún en medio de un conflicto con el propio pecado. ¿A qué nos referimos? Creo que hace algunos días en el programa lo mencionábamos. Un oyente preguntaba: Pastor, ¿algún día dejaré de tener una lucha cerrada con el pecado mientras viva?
Y era un creyente que llevaba 6 o 7 meses en una iglesia cristiana, estaba empezando su caminar cristiano, y le respondíamos que no era así, que iba a existir un conflicto con el pecado. El pecado permanece y hay que ser conscientes de que va a causar problemas. También como creyentes tenemos que ser conscientes de que el mundo, por ejemplo, nos va a presionar todo el tiempo, todos los días, que nos va a presionar con sus estrategias seductoras. Si te das cuenta, cada día el mundo saca cosas muy seductoras, muy atrayentes, que mueven a las personas. Te darás cuenta que el mundo trabaja por temporadas y por épocas, y ahora, aunque el mundo celebra la Navidad, no el verdadero significado de la Navidad, sino una Navidad comercial. Y eso presiona a todo el mundo, a creyentes y no creyentes. Eso quiere decir que hay una tensión continua, constante, que hay una tensión en la vida de cada persona y de cada hijo de Dios. Existe en cada hijo de Dios un conflicto con el pecado, hay que decirlo, es claro. Existe un conflicto permanente porque el pecado permanece y causa problemas, porque caminamos también en una naturaleza del mundo, en una naturaleza caída, y aunque el Señor ha trabajado y nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha entregado la salvación, mientras que existamos tendremos esa presión, ese tipo de tensiones. Debemos reconocer que hay tensiones en nuestra vida porque, creo que le ocurre a todo aquel que quiere hacer las cosas bien delante de Dios, aquel que empieza a desear esa perfección, pero no puede alcanzarla, y no puede alcanzarla porque vivimos todavía en un cuerpo carnal, ¿verdad? Sometidos a esta carne que se cansa, que tiene apetitos, pero que es sometida a través de la comunión con el Señor, y que ahora esa nueva naturaleza en nosotros está creciendo también. Pero hay que reconocer que hay una tensión, y que esa tensión produce en muchas ocasiones una inestabilidad. Ahora, cuando oramos, nosotros sabemos que estamos, queridos amigos, en un estado de gracia. Eso lo debes entender. Eso le explicábamos a nuestro amigo oyente, que estamos en un periodo de gracia, en un estado de gracia continuo, y que al mismo tiempo, mientras estamos en ese estado de gracia, debemos ser conscientes del pecado. En esa situación, aquí nace una pregunta: ¿cómo podemos ayudar a que las personas, sobre todo las personas que empiezan a caminar con Cristo, entiendan esto? ¿Cómo puede ayudar la unión del creyente con Cristo? Pues hay un texto en la Escritura muy diciente, y está en Romanos capítulo 8, verso 1. Aquel día, cuando tenía la oportunidad de hablar con aquel amigo oyente, le citaba esta cita, este verso bíblico en Romanos capítulo 8, verso 1. Tú lo has leído muchas veces. No hay, dice exactamente la Escritura, búscalo y subráyalo en tu Biblia física. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es claro entender que los que estamos en Cristo no tenemos ahora condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese término, para los que están en Cristo Jesús, no significa los que van de vez en cuando a una iglesia, o los que son creyentes de nombre o nominales. No, es para aquellos que han tenido una relación y una transformación con Jesús, y los que han venido a una vida renacida. Por lo tanto, cuando el creyente ora, cuando tú oras, cuando yo oro, tú y yo debemos recordar que nuestra posición en Cristo no cambia, aun cuando no sienta que mi vida está avanzando. Eso tiene que ser claro. Me explico. Hay días donde tratará de venir quizás el desánimo. Hay días donde no serán los mejores días, donde habrá batalla, donde habrá lucha, donde las cosas no saldrán como lo calculaste, como lo pensaste.
pero eso no cambia nuestra posición con Cristo. Mira, la Biblia dice que el Señor ha puesto al creyente en Cristo. Nos ha puesto con Cristo, y cuando logramos entender este texto, cuando logramos entender realmente esta palabra, es una bendición. Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Dice esta palabra que Él es el que da la respuesta de Dios a nuestra necesidad espiritual profunda. La pregunta más importante que alguien se puede hacer tal vez en este día es: ¿cómo puedo estar bien con Dios? Y la respuesta es que Cristo es nuestra justicia. Él pagó en justicia, Él nos justificó delante de Dios. Y junto con esa pregunta surge otra, amigo oyente. Pero entonces, pastor, ¿cómo puedo ser librado del pecado? El mismo versículo lo responde: que Cristo mismo es nuestra santificación. Y eso quiere decir que los creyentes, al estar en Cristo, están, escucha esto, separados del mundo, separados de la polución del mundo, de la contaminación del mundo. Voy a nombrar una palabra que no suena tan bien, pero es así: de la inmundicia del mundo, aun cuando vivimos en el mundo. Y ahí surge otra pregunta: pastor, ¿cómo puedo ser libre del pecado? El mismo verso bíblico lo responde, diciendo que Cristo es nuestra redención. ¡Qué especial! Por eso, detente en ese versículo que es como una joya que está ahí en 1 Corintios 1:30. Por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, cuando viene esa pregunta de, bueno, ¿cómo puedo ser libre del poder del pecado? ¿Existe? ¿Pasa? ¿Puede ocurrir? Cuando los creyentes han pecado, querido amigo, o nosotros cuando hemos pecado, debemos descansar en estas verdades. Todos los días pecamos, ¿verdad? Todos los días. El hecho de ser renacidos no nos libra de ser pecadores, seguimos siendo pecadores. Pero en Cristo somos más que vencedores. Seguimos pecando porque este cuerpo y esta naturaleza en la que estamos, en la que vivimos, nos hace pecar, mas no porque el pecado esté enseñoreado de nosotros. Esa es la gran diferencia. Cuando los creyentes cometen un pecado, el verdadero creyente entiende y descansa en esa verdad, en la verdad de la santificación, en la verdad de la redención. Muchos cristianos son como las personas a quienes se refiere Efesios 4:14, búscalo para que lo compruebes. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Parece que esos niños espirituales nunca alcanzan estabilidad. El caso puede ser que quizás nunca han entendido de verdad la unión con Cristo. ¿A qué me refiero, estimado amigo? A que el creyente, tú como creyente, yo como creyente, debemos vivir en Él, arraigados, es decir, centrados, sembrados, como dice la palabra, sobreedificados en Él. Debemos entender que el Señor quiere para nosotros una estabilidad. El versículo 10 del mismo capítulo dice que el Señor nos ha dado plenitud en Cristo, plenitud en Cristo.
quiero que busques Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En el capítulo 2, en el verso 7, es donde dice: arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¡Qué especial! ¡Qué especial esto! Ahora, hay que entender, por ejemplo, que para estar en esa estabilidad espiritual con el Señor, que es el ideal de cada creyente, es necesario que la palabra abunde en nosotros. Por ejemplo, escucha esto, que para la vida del creyente tiene que ser así, y le abonará y le ayudará en su vida práctica con Dios. El conocer y manejar la palabra de Dios no es una opción para el creyente, es una obligación para el creyente. Y es una obligación porque el conocer y manejar la palabra de Dios le va a permitir crecer y ser estable en el Señor. Mira lo que he nombrado: conocimiento y manejo. Conocimiento y manejo. Por eso es tan importante que el cristiano lea la Escritura, que el cristiano maneje la Escritura, que el cristiano se familiarice con la Escritura, y no solamente que el cristiano venga a un culto, por ejemplo, y se citen 2, 3, 4 o 5 versos bíblicos y los busque, los lea y se acabó su contacto con la Biblia. No, es necesario. Por eso decimos que no es una opción para el creyente. Si estamos hablando de tener una vida práctica en el cristianismo, una vida de comunión con el Señor, una vida donde encontremos una estabilidad espiritual, una unión con Cristo, es necesario que la palabra haga algo bien especial en nosotros. Mira, no basta con manejar la palabra correctamente. Cuando Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo, lo llama y le dice: sométete a la palabra. Tiene que haber un sometimiento a la Biblia en todo, y hacer de ella la única fuente de autoridad en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sabes que ahí cometemos nosotros muchos errores? Y todos nos metemos ahí a la hoguera. Todos cometemos muchos errores, que a veces no vemos a la Escritura como la única fuente de autoridad, sino que a veces nuestros propios conceptos saltan y son puestos allí primero que la palabra, y ahí cometemos un error. Debo ser consciente y clamarle al Señor y al Espíritu Santo de que yo pueda entender y someterme a la Biblia, someterme a la Biblia, someterme a lo que dice la palabra. Entender que es la única fuente de autoridad. Dios, estimado amigo, ha provisto su palabra con un fin. ¿Cuál es ese fin? Perfeccionarnos y equiparnos para hacer su voluntad. Es decir, la palabra no es un adorno del creyente. La palabra, me refiero a la Biblia, a escudriñarla, a leerla, a memorizarla, a vivirla, no es una opción, es necesario para equiparnos. La Biblia no necesita, por ejemplo, adiciones ni nuevas revelaciones. A veces hay algunos creyentes o en algunos círculos cristianos donde las personas ponen más atención a las ideas reveladoras de la persona que maneja una iglesia, etcétera, etcétera, que a la palabra. Y la Biblia no necesita adiciones ni nuevas revelaciones. En esa palabra, en esa Biblia que usted tiene en casa, ahí tiene todo lo que necesitas para caminar de una manera que pueda agradar a Dios. La magnitud del amor de Dios se ve en la Escritura, se ve en su palabra. No podemos manejar, por ejemplo, la palabra a nuestro antojo. Nosotros debemos anhelar que esa palabra sea una lámpara que alumbre nuestro camino, que alumbre nuestras tinieblas. ¿Has pensado, por ejemplo, qué tinieblas aún existen en tu vida? Es un buen ejercicio y una buena meditación hoy.
que tú en comunión con el Señor le digas: Señor, muéstrame cuáles son mis tinieblas. Y te vas a sorprender cuando el Señor muestre las tinieblas que aún tenemos. Nosotros debemos crecer en una santificación personal. ¿Te acuerdas que hablé de tres puntos? En esa vida práctica con el Señor. Cuando digo vida práctica, es la vida cotidiana, la rutina diaria. Es importante entenderlo para lograr estabilidad espiritual. Pero es importante entenderlo, número 2, para que nosotros progresemos en una santificación personal. ¿Qué hace el creyente acerca del pecado que permanece en su vida? ¿Qué hacemos con esto? Romanos capítulo 5, cuando lo lees, al final, Romanos capítulo 5 termina hablando de la gracia de Dios, identificándola más fuerte que el pecado. Te tienes que dar cuenta al finalizar el capítulo 5. Cuando lees todo el capítulo 5 y finalizas, ese es un tema de estudio bíblico, te vas a dar cuenta que se hace más énfasis a la gracia que al pecado. O sea, es más fuerte la gracia. Y cuando saltas de Romanos 5 a Romanos 6, Romanos 6 empieza con una pregunta, para que te des cuenta y para que lo hagas en este día, en un tiempo que puedas estudiar la palabra. Empieza diciendo el apóstol Pablo: ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo da la respuesta a esa pregunta, explicando que nuestra posición como creyentes es estar unidos a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Explicación de esto: tú y yo debemos considerarnos muertos al pecado, muertos. Dice el versículo 11 y en los siguientes versículos, el apóstol Pablo dice que el pecado quiere dominar. Eso lo debes entender, quiere dominar. Pero al entender y confiar en nuestra unión con Cristo, tú como creyente y yo como creyente, tenemos que darnos cuenta de que ellos, los creyentes, tú como creyente y yo como creyente, hemos muerto al pecado y vivimos para Dios. O sea que el pecado está muerto, aunque estorbe, aunque trate de levantarse, está muerto y debemos vivir convencidos de esto. El creyente no debe seguir en el pecado porque está muerto al pecado. Debe entonces oír la palabra de Dios y obedecerla. Ahora, si salto a Colosenses 3, describe también mi posición como creyente. Colosenses 3 dice: hemos resucitado con Cristo. Debemos entender y creer esto y vivir y comportarnos de acuerdo a esa convicción. Hemos resucitado con Cristo. Tú tienes una nueva vida como creyente. Sí, cometiste todo tipo de aberraciones y de pecados en tu vida pasada, pero ahora le perteneces a Cristo. Y si lees la palabra, si la palabra trabaja en tu vida y en tu corazón de manera adecuada, lo vas a entender. O sea, para un creyente es muy necesario conocer los beneficios de esa obra de Cristo y experimentarlos por completo. ¿A qué me refiero? A que cuando empezaste tu caminar con Cristo y se hizo de manera genuina porque el Espíritu Santo trabajó y trabaja en tu corazón, hay unos beneficios, y esos beneficios es que la palabra de Dios crecerá con más fuerza en nosotros. Cuando leemos la Escritura y vivimos la palabra, entendemos que ese amor de Dios habita en nuestro corazón y habita más que como un impulso emocional. Habita en nosotros como una victoria total. ¿A qué me refiero? Hay personas que sienten emoción un domingo, en la mañana para ir al servicio del culto familiar, y sienten esa emoción y se van al culto, pero al domingo siguiente ya no lo sienten, entonces no van. A eso me refiero, a que la palabra ya no es un impulso, sino que ahora es una autoridad en nuestra vida. Mira, cuando uno lee la palabra, esa palabra revela la noticia de Dios, revela como una
como una ruta que trazó el Señor para que nosotros caminemos por ahí. El Padre se agrada cuando ve que estamos escondidos buscando esa perfección en Cristo. Por la fe, nosotros podemos creer que tenemos el poder dado por el Espíritu Santo para rechazar el pecado y vivir en la santidad. Por eso también es necesario, y esto es muy importante, es necesario tener un corazón enseñable. Que le podamos decir: Señor, haz de mi corazón un corazón enseñable. Y esto también para, por ejemplo, creyentes que llevan muchos años en la fe, que conocen muchísima palabra. Entonces viene la tendencia a creer que ya no necesitamos de la palabra. Error. Tú y yo necesitamos de la palabra, así llevemos 52,000 años en la Escritura o en el camino de la fe. Necesitamos tener un corazón enseñable. Es decir, que se borre de nosotros, que se vaya de nosotros esa sensación de que ya sabemos todo, esa sensación de creernos más espirituales que todos. Cuidado, necesitamos un corazón enseñable. La palabra de Dios es un océano muy profundo para conocer la palabra y no tiene fondo. Tú has dejado atrás lo que antes valorabas como muy valioso, pero que no valía la pena porque no tenía la marca de Cristo. Pero ahora estás con Cristo y eso es lo más importante en nuestra vida. Tenemos que ser conscientes como tercera cosa. ¿Recuerdas? La primera, lograr una estabilidad espiritual. La segunda, progresar en nuestra santificación personal. Y la tercera, crecer en la comunión consciente con Cristo. Crecer en la comunión consciente. Es decir, cuando yo hago un alto en el camino y digo, tengo que crecer en Cristo, tengo que avanzar. Es como el ejemplo del matrimonio, el esposo y la esposa. El esposo y la esposa tienen una comunión consciente el uno con el otro, ¿verdad? Me refiero a que la pareja de esposos se despierta en la mañana y sabe que está al lado del esposo. No se despierta y dice, bueno, ¿y quién eres tú? No, es consciente de quién es el esposo. Así mismo es en la vida espiritual. Nosotros debemos ser conscientes que Cristo ahora nos gobierna. Es la comunión como creyentes con Cristo. Nosotros como creyentes somos llamados a la comunión con el Hijo de Dios. Somos llamados a la comunión con el Señor Jesucristo. Eso lo afirma la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, en el verso 9. Fiel es Dios. Mira cómo dice este verso. Aquí lo subrayo también. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¡Qué especial! El Señor nos dice que tenemos una comunión con Él. Hay otro versículo que está, a ver si lo recuerdo, Primera de Juan, ubícate en el capítulo 1, que es bien diciente frente a lo que estamos hablando. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 3. Dice, mira lo que escribe el apóstol Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El creyente tiene una comunión constante con el Padre y con el Hijo, a través del Espíritu Santo que mora en su corazón. El creyente se ha casado con Cristo. Estamos casados con Cristo. Efesios capítulo 5 nos habla de ese paralelo, hace un paralelo entre esposos entre sí, haciendo también un paralelo entre Cristo y una relación de esposos. Cristo con su iglesia. Nosotros debemos buscar
esa comunión todo el tiempo, todo el tiempo. Nosotros debemos entender que nos graduamos cuando partamos a la presencia del Señor. Que mientras tanto, la obra sigue. Que nunca seremos expertos lo suficientemente como para que el pecado no nos toque o no nos tiente. Por más espiritual que sea, siempre el pecado intentará estorbar. La obra de Dios florece en nosotros cuando amamos su palabra, cuando nos amamos como hermanos, cuando nos amamos entre nosotros, cuando entendemos que el Señor Jesús quiere hacer algo supremamente grande en nosotros, estimado amigo. El Evangelio de Juan, creo que tú has leído esa palabra, Juan 15. La vid y los pámpanos, es un texto maravilloso. Juan 15 nos dice que nosotros tenemos comunión con Cristo a través de su palabra. ¿Recuerdas cuando el Señor dijo, y yo en vosotros, Juan 15:4? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, dice el verso 7. Cristo permanece en nosotros por su palabra. El Espíritu toma la palabra y nos revela a Cristo. Para ir concluyendo, no puede existir una comunión si no está la palabra. No podemos permanecer en el Señor si no leemos la palabra y no la estudiamos. Porque el Espíritu Santo toma de esa palabra que tú lees y te revela a Cristo en tu vida. Nosotros permanecemos en Él cuando obedecemos su palabra. Esa unión con Cristo es importante, muy importante, si queremos experimentar una comunión consciente. Una comunión consciente. Por eso, tan importante que estas tres cosas se queden en nuestro corazón y en nuestra mente y trabajemos en pro de ella. Que debemos lograr una estabilidad espiritual, que debemos progresar en nuestra santificación personal y que debemos crecer en esa comunión consciente todos los días con Cristo. Tres consejos muy importantes estos para nosotros, para nuestro crecimiento. Mira, no eches en saco roto esto. No podrás tener comunión plena con el Señor si no lees y estudias la palabra, si no oras, si no buscas al Señor. Ayer en el programa Nuestra Tarde hablábamos de esos medios de gracia. La oración, la palabra, los sacramentos como el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, el bautizo, el asistir a la iglesia, la comunión con los santos. Qué especial es cuando lo hacemos. Todo es como una cadena, son eslabones que nos van uniendo. La vida del cristiano tiene que ser una vida práctica. Es decir, no solamente vivirla cuando venimos el domingo al culto familiar, a la iglesia. No, es una vida de todos los días. La vida del creyente se desarrolla todos los días. Todos los días. Necesitamos que el Señor trabaje en nuestro corazón, nos haga de nuevo, lo haga una vez más. Por eso, tan importante es que se lo puedas decir al Señor. Díselo hoy, díselo en estos segundos. Dile: Señor, cuánto necesitamos de ti y de tu palabra. Señor, perdónanos por dejar tu palabra de últimas. Tu palabra debe ser primero. Tu palabra junto con la oración debe ser primero. Tu palabra, porque es a través de esa palabra que el Espíritu Santo me revelará a Cristo. Señor, hoy lo entiendo. Oro para que cada creyente y cada persona que ha escuchado esta palabra lo entienda de esa manera práctica y sencilla. Señor, porque tu palabra no es complicada, es sencilla para que la podamos entender. Gracias porque crece en nosotros el anhelo de agradarte. Te pedimos que nos ayudes en medio de nuestras batallas, en medio del pecado que nos quiere estorbar, en medio del mundo que nos quiere seducir,
en medio de nuestra propia carne que con su concupiscencia quiere asaltarnos. Te lo pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a crecer y a seguir adelante. Te lo pedimos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.